células del marcapaso. Las células del marcapaso y las células musculares se despolarizan de distinta manera y tienen fases distintas, ¿no? Habíamos dicho que en el dibujo superior, Jesús, andamos marcándolo, por favor. En el dibujo superior, este es el potencial de membrana de una célula miocárdica muscular, ¿no? Y tenemos ahí las 5 fases, ¿no? La fase 0, que es la fase de despolarización, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Habíamos para recordar que la fase 0, ¿no? Es la fase de despolarización. La fase 1 se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, ¿no? La fase 2 es una fase MZ donde hay entrada de calcio, por lo cual se requiere para la contracción muscular, ¿no? Luego en la fase 3 hay una salida de potasio, ¿no? Una salida de potasio para poder volver a su polaridad normal, o sea, repolarizar la membrana miocárdica, ¿no? Y en la fase 4 es una fase ya de potencial de reposo, donde ingresa, digamos, donde influye la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Entonces están las 5 fases, fase 0, fase 1, fase 2, fase 4, que son las fases del potencial de membrana de una fibra cardíaca, un músculo cardíaco, ¿no? A diferencia de las fases la fase del músculo, perdón, las fases de las células marcapaso del corazón. A ver, búscate un dibujo, por favor, Jesús. Anteriores. Ajá, esa. Ahí, por ahí, la anterior. La anterior. No. La anterior, del siglo. Sigue. No, sigue. Esa es. La anterior. La anterior esa. Anterior, Jesús. Anterior. Anterior. Retrocede un poco más. Retrocede. No. Sigue, Jesús, sigue. Sigue. Ahí. Esa. La anterior esa. La anterior esa, Jesús. Esa. ¿Ya? Mientras que un potencial de membrana del nódulo sinusal o de cualquier tipo de marcapaso que tengamos tiene otro tipo de despolarización, ¿no? O otro potencial de membrana. Y distintas fases también. Tiene una fase 4, ¿no? Tiene una fase 4 donde hay una entrada de calcio, perdón, una fase 4 donde hay una entrada de sodio por los canales eléctricos de sodio, que es una pequeña variación del sodio que permite que el potencial vaya hasta el potencial umbral, el potencial de reposo vaya hasta el potencial umbral, para que en ese momento, ya en la fase 0, que es la entrada de calcio, ¿no? Se pueda despolarizar la célula, ¿no? La célula de marcapaso. Y la fase 3, que es la fase de la salida de potasio. Entonces, recordando, tenemos 5 fases en la fase, 5 fases de potencial de acción en las células miocárdicas y 3 fases de potencial de acción en las células marcapaso, ¿no? Entonces, es para tener siempre en cuenta. Ya, ahora sí, dicho esto, siguiente, Jesús, ándate hasta el electrocardiograma, ¿no? O bueno, ándate un poquito, retrocede dos más. Ahí. Entonces, aquí es un potencial, una representación de un potencial de membrana de una célula miocárdica, ¿no? Ventricular, de músculo ventricular, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la cual tenemos una primera fase, una fase de despolarización, ¿no? Fase 0 hasta la fase 1, la fase 2 que es la fase meseta y la fase 3 que es la fase repolarización, ¿no? Acuérdense bien que solamente la fase 0 es la fase 0 como tal, es dependiente del sodio, y después las siguientes fases casi todas son dependientes de la salida de potasio, ¿no? Recuerden bien también de que hay un periodo en el cual hay un periodo refractario, en el cual el periodo refractario absoluto es en el cual no se puede estimular nuevamente a la célula miocárdica, ¿no? Esa está representada en el color medio celeste, márcalo, Jesús. Es un periodo refractario absoluto, en el cual es casi imposible estimular nuevamente a la célula, ¿no?
a la célula miocárdica, porque ahí está totalmente despolarizada, ¿no? Mientras que en el periodo refractario relativo, que es la parte rojita, ya la célula se está repolarizando y está volviendo obviamente al cero, ya a su valor más negativo, en el cual se puede estimular con algo de esfuerzo, con dificultad, pero puede ser estimulada nuevamente, ¿no? Es un periodo refractario, digamos, relativo, ¿no? Acuérdense que el potencial de membrana de una célula miocárdica muscular es menos 90, mientras que una célula marcapaso es menos 60, ¿no? Hay ligeras diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula, la célula de marcapaso es más fácil de estimulable y es eléctricamente autómata, ¿no? Siguiente, Jesús. Bueno, y aquí están. El periodo refractario absoluto, entonces el corazón es un intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitar una zona ya excitada, ¿no? Absoluto no puede ser estimulado nuevamente, ya lo hemos mencionado, ¿no? El periodo refractario básicamente para los ventrículos es de 0.25 a 0.30 segundos para los ventrículos y un poco menos para las aurículas. ¿Qué es lo importante que sepan? El concepto. Periodo refractario absoluto es aquel periodo de tiempo, eso es un intervalo de tiempo en el cual el impulso cardíaco no puede estimular, no puede reexcitar la zona ya estimulada, ¿no? Es periodo refractario absoluto, ¿no? Es más o menos demora de 0.25 a 0.3 en el músculo ventricular. Siguiente. Mientras que relativo, dice, adicional de aproximadamente 0.05 segundos es más difícil de lo normal excitar al músculo. Eso quiere decir que es más difícil de lo normal, no quiere decir que sea imposible, sino que es un poco más difícil excitarlo. La señal excitadora es muy intensa, ¿no? Y puede generar una contracción prematura, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que el periodo refractario relativo, si bien es cierto, es más difícil volver a excitar el músculo, pero puede excitarse, ¿no? Generando una contracción muscular relativa. El periodo es muy corto, ¿no? 0.05 segundos. El periodo refractario relativo es muy corto, a diferencia del periodo absoluto, ¿no? Si nos damos cuenta, en los gráficos anteriores hemos visto que el periodo refractario absoluto dura más tiempo, ¿no? Porque es la fase 0, la fase 1, es casi toda la fase 2 y prácticamente la parte inicial de la fase 3. O sea, en tiempo va a ser mucho más largo eh, el periodo refractario absoluto que el periodo refractario relativo. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso, es muy poco. Si se le pregunta algo al respecto en el examen, podría ser el concepto de periodo refractario obviamente cuál dura más, ¿no? Y es fácil de entender que el periodo refractario absoluto ocupa más fases de la despolarización de la membrana, entonces es mucho más largo, más que aprenderse los tiempos, ¿no? Porque, digamos, no es tan, ustedes no van a ser electrofisiólogos, no es tan importante que ustedes memoricen el tiempo, ¿no? 0.25, 0.30, sino que entiendan el concepto de periodo refractario absoluto. En ese momento la célula no puede ser despolarizada porque está despolarizada, está por encima, su potencial de membrana está por encima de cero, está totalmente despolarizada. Y ese periodo abarca la fase 0, que está despolarizándose, la fase 1, la fase de meseta, y el inicio de la tercera fase. O sea, casi todo el tiempo está en un periodo refractario absoluto. Solamente al final de la fase 3 y al inicio de la fase 4 y durante la fase 4, perdón, es un periodo de refractario relativo. ¿Ya? Entonces, básicamente el concepto es para que entienda que más tiempo la célula está en un periodo refractario absoluto y no puede ser estimulada que en un periodo refractario relativo. Siguiente. Bueno, y ahí está las diferencias. Este cuadrito está bien para comparar los potenciales de acción entre las células más importantes. El músculo esquelético, con una fibra muscular, por ejemplo, el músculo contráctil del corazón y el músculo autoarrítmico del nodo, por ejemplo, ¿no? Ya hemos dicho, potencial de membrana del músculo esquelético, menos 70-80, del miocardio menos 90 y de una célula marcapaso menos 60, ¿no? Dice, los eventos que conducen al potencial umbral. ¿Qué evento desencadena? En el caso del músculo esquelético, o sea, de la fibra muscular, el ingreso del sodio, ¿no? Eso es lo que desencadena, pero ¿a través de qué? De la acetilcolina, ¿no? Con
su neurotransmisor. Acuérdense que el principal neurotransmisor muscular es la acetilcolina. Esto sirve para músculo esquelético. Ahora, vamos a lo que nos importa, que es la fibra miocárdica. La fibra miocárdica, ¿cuál es el evento que hace de que esa membrana vaya de menos 90 hasta su potencial umbral? O sea, que inicie, es la despolarización, que ingresa a través de uniones en hendidura, ¿no? Es el inicio de la despolarización, ¿no? El inicio de la despolarización. Esto básicamente está relacionado al ingreso de sodio a la célula. Listo. Mientras que en las células autómatas es el ingreso de sodio a través de esos canales eléctricos, ¿no? Jesús, vas marcando, por favor, ¿ya? Vas marcando tu punto rojito, por favor. Estamos en el miocardio autorrítmico, arriba, 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 ¿ya? Entonces, estos puntos rojitos, estas flechitas rojas tienen que saberlo de memoria. Eso más el valor del potencial de membrana tienen que saberlo. Entonces, ¿cuáles son los eventos que conducen al potencial umbral? ¿Qué es el potencial umbral? Es el valor este, del potencial de membrana en el cual ya es inevitable que se despolarice toda la célula, ¿no? ¿No? En el músculo esquelético se debe básicamente al estímulo del neurotransmisor que es la acetilcolina, que permite el ingreso de sodio por sus canales, ¿no? En el músculo miocárdico, ¿no? Es el ingreso de sodio, ¿no? A través de esas uniones de hendidura o también llamados, ¿cómo se llama? Canales de sodio voltaje dependientes, ¿no? Y el miocardio autorrítmico se ve básicamente a través del sodio, pero de esos canales LF o FANI, o canales FANI que le llaman, que son canales eléctricos, ¿no? Que generan una pequeña descarga de sodio, ¿no? Que lleva el potencial de membrana desde el potencial de menos 60, lo lleva hasta menos 40 más o menos, en el cual es su potencial umbral, y luego se dispara porque va a ingresar el calcio a la célula y va a comenzar a despolarizarse de manera automática, ¿no? Entonces, durante la fase del potencial de acción, o sea, la fase cero como tal, acuérdense que el potencial de acción, ¿no? Y la primera fase siempre va a ser la fase cero, ¿no? Lo primero. Entonces, en el músculo esquelético ingresa sodio. Acá, Jesús, ingresa sodio. En el músculo miocárdico también ingresa sodio. Mientras que en la célula marcapaso lo principal es el ingreso de calcio, ¿no? Es el ingreso de calcio. Repito nuevamente, ¿eh? En la fase ascendente del potencial de acción, ¿cómo se llama? Fase cero, ¿no? La fase ascendente del potencial de acción es la fase cero. En el músculo esquelético depende del ingreso de sodio. En el músculo miocárdico depende del ingreso de sodio. Y en el músculo en las células del nodo depende del ingreso de calcio. Listo. Célula no ingreso de calcio. Listo. Ahora vamos a la fase de repolarización. La fase de repolarización, acuérdense que la fase de repolarización depende netamente del potasio, ¿no? La salida de potasio, ¿no? En el músculo esquelético es rápida y es causada por la salida de potasio. En el músculo miocárdico hay una meseta extendida causada por el ingreso de calcio, que es la fase 2, ¿no? Y luego viene una fase rápida causada por la salida también de potasio. Si nos damos cuenta, casi el músculo esquelético y el músculo miocárdico contráctil tienen la misma característica, ¿no? Mientras que la fase 3 de las células autorrítmicas, de las células del nodo, hay una salida de potasio también constante. O sea, si lo vemos de manera más macro, casi no hay variación en los tres tipos de células, ¿ya? Con respecto a la hiperpolarización, en una célula de músculo esquelética cualquiera del cuerpo, una célula muscular, por ejemplo, esa fase de hiperpolarización se debe básicamente cuando se cierran los canales de potasio, ¿no? Y la filtración de potasio y sodio se restablece mediante la bomba de sodio y potasio TPasa, ¿no? Hacia su estado de reposo, ¿no? O sea, o potencial de reposo. En las células miocárdicas contráctiles, ¿no? Ventriculares, por ejemplo, el potencial de reposo llega a menos 90, ¿no? ¿No? Y eso básicamente se debe al equilibrio que logra tener debido al potencial de equilibrio del potasio, ¿no? En las células autorrítmicas de los nodos, normalmente esa hiperpolarización no llega a ser a menos 90, normalmente es a menos 60, ¿no? Y luego se vuelven a abrir ya cuando llega a ese nivel de menos 60, se abren inmediatamente esos canales eléctricos, ¿no? Y cualquier estímulo puede, nuevamente, es más, hasta sin estímulo, normalmente cuando llegan a menos 60 se pueden disparar,
potenciales de acción que van a comenzar a producir actividad eléctrica, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, repetimos otra vez, la hiperpolarización en cualquier célula, en general musculoesquelética, se debe a la salida excesiva de potasio y el ingreso en esa fase de la bomba de sodio potasio ATPasa que hiperpolariza la célula, ¿no? En el músculo contráctil, ¿no? La hiperpolarización o el potencial de reposo, que es de -90, básicamente es un equilibrio ya que encuentra la célula con respecto al potasio, porque la bomba de sodio potasio ATPasa, digamos, vuelve a la normalidad la polaridad de la célula, ¿no? Y hay un equilibrio con respecto al potasio intra y extracelular. Mientras que en las células del nodo normalmente no se llega a esa repolarización tan profunda que es -90, ¿no? Se llega más o menos a -60, digamos, de manera premeditada porque se requiere que esté a ese valor para que se vuelvan a abrir de manera espontánea esos canales eléctricos, ¿no? Y se pueda estimular de manera automática la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Dice, el acetilcolina también puede hiperpolarizar las células, sí, ¿ya? Pero igual ese valor de -90 y esas características de que a -60, perdón, se puedan abrir los canales eléctricos de sodio de manera independiente, vuelven autómatas a las células de los nodos, ¿ya? Ahora, la duración del potencial de acción, más o menos es del músculo esquelético de 1 a 2 milisegundos, del el músculo cardíaco 200 veces, 200 milisegundos, y es más variable en el músculo autorrítmico miocárdico o el nodo, ¿no? O sea, más, obviamente mucho más rápido va a ser en las fibras miocárdicas que en el músculo esquelético, ¿no? Ahora, los periodos refractarios. Los periodos refractarios en el músculo esquelético generalmente son breves, ¿no? Breves. Mientras que en el músculo miocárdico contráctil se prolonga porque se reajusta la compuerta de sodio y se demora hasta el final del siguiente potencial de acción, el músculo miocárdico, ¿no? En el músculo del nodo no es significativo en la función normal, porque acuérdense que finalmente las células autómatas, ¿no? Llega a su potencial de -60 y nuevamente vuelve a ser, se estimula, digamos, de manera automática, ¿no? No necesita ningún otro impulso para volver a estimularse. Entonces, estos conceptos, por favor, que queden claros. Donde están las flechas son los puntos más importantes. Conocer los potenciales de membrana de las células esqueléticas, las células de miocardio y las células del nodo, y conocer los eventos principales. El evento principal de toda la actividad eléctrica del corazón es el evento que conduce a la despolarización. Y el evento que conduce a la despolarización en cualquier célula muscular, por ejemplo, va a ser el ingreso de sodio. En la célula miocárdica también va a ser la despolarización y el ingreso de sodio, mientras que en las células del nodo es el ingreso principalmente de calcio. Previo a eso, lo que lleva al potencial umbral es esa entrada de sodio a través de sus canales eléctricos de sodio, ¿no? Es un pequeño flujo de sodio que ingresa por ahí. Pero el principal determinante de la despolarización o de la fase ascendente va a ser, por diferencia, en las células del nodo, las células marcapaso va a ser el ingreso de calcio. Les pregunta examen, ¿no? Mientras que en la fase de repolarización casi es muy parecida a todas, ¿no? Casi son muy parecidas, todos muy dependientes de las tres, son muy dependientes de la salida de potasio. La hiperpolarización, el músculo esquelético y el músculo miocárdico, su hiperpolarización llega a un poco menos de -90 o -90 y siempre dependiente de la bomba de sodio potasio ATPasa, mientras que en el músculo perdón, en las células del músculo del nodo, ¿no? Llega a -90, ¿no? Y estas automáticamente pueden volver a estimularse, ¿no? Eh, con respecto a la duración, ¿no? Es breve, el músculo esquelético, el miocardio, en el músculo ventricular o auricular, el músculo miocárdico se extiende un poco más y es variable y autómata el potencial de acción en el músculo del nodo, por ejemplo, ¿no?
Los periodos refractarios son leves en el músculo esquelético y en el músculo contráctil miocárdico se prolongan, ¿no? Y en el músculo del nodo no es muy significativo porque finalmente lo que se requiere es que las células del nodo se despolaricen de manera automática para generar actividad eléctrica en el corazón. Dicho esto, por favor, donde están las flechas son los eventos más importantes que deben tener en cuenta. Los eventos que conducen al potencial umbral, los eventos o causas de la despolarización y repolarización, ¿no? Y bueno, lo del potencial de acción más allá de los tiempos, como les digo, es el concepto, ¿no? El potencial de acción y el periodo refractario es más como concepto, ¿no? El periodo refractario absoluto y relativo que le hemos explicado. Siguiente. Dicho esto, vamos a tocar electrocardiograma de manera rápida. Creo que con el grupo de práctica ya hemos hecho electrocardiografía. Siguiente. Vamos a abordar electrocardiografía en 5 pasos que son importantes. Primero, verificar la técnica y la calibración. Segundo, podemos evaluar frecuencia y ritmo. Tercero, analizar los intervalos, ¿no? Y los segmentos. Cuarto, podemos hallar el eje eléctrico del corazón. Y 5, podemos ver alteraciones en el segmento ST y onda T, ¿no? Es lo mínimo que se hace para poder leer un electrocardiograma, ¿no? Siguiente. ¿No? Entonces el electrocardiograma lo que interpreta es la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Interpreta vectorialmente los diferentes potenciales o voltajes que tiene el corazón, ¿no? Y que pueden cuantificarse sobre la superficie del cuerpo, ¿no? Una pequeña parte de la corriente se propaga hacia la superficie corporal cuando uno pone esos electrodos en las posiciones adecuadas, ¿no? Siguiente. Entonces, el electrocardiograma es una representación vectorial de la actividad eléctrica del corazón. ¿Listo? Ahora, durante la despolarización normal, el potencial negativo del interior de la fibra se invierte o se revierte, ¿no? Y se hace ligeramente más positivo que en el interior, ¿no? Si lo vemos de esta manera, ¿qué pasó? Jesús. Listo. Si lo vemos de esta manera, cuando se despolariza la célula, ha alcanzado la marca intermedia. Más o menos ustedes se dan cuenta en el gráfico. A ver, Jesús, marca más o menos, ajá, ahí arriba, arribita. Ajá, arribita, ¿dónde está ahí? Ese es. Como un marcador, ¿no? El electrodo del exterior de la fibra está en una zona negativa, ¿no? Mientras que cuando se despolariza pasa más bien a una zona más positiva, ¿ya? Entonces, el electrodo de la zona más negativa pasa a ser a una zona positiva cuando se despolariza. O sea, el vector se va acercando a la posición el vector, perdón, el vector del corazón se acerca a la posición donde se encuentra el electrodo. Eso lo vuelve positivo, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces, uno puede evaluar las 12 derivaciones en relación a su posición o a la posición del electrodo que se representa en el electrocardiograma, ¿no? Cuando la despolarización se ha propagado en toda la fibra muscular, el registro se vuelve lineal, ¿no? La onda completa es una onda de despolarización por donde, por donde la propagación de esta despolarización va a lo largo de toda la fibra muscular nerviosa. Ustedes se dan cuenta, miren acá la derivación que está en el brazo derecho, ¿no? Ahí está, miren el brazo derecho, ¿no? Miren el vector resultante, ¿no? Va hacia la punta izquierda, ¿no? Y si el electrodo está en ese lado, del lado izquierdo del corazón, por ejemplo, está el verdecito, es un electrodo positivo, mientras que el que está hacia el lado derecho, en el brazo derecho, sería un electrodo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el vector resultante del corazón generalmente va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, ¿no? Y cuando el vector se acerca al electrodo que está captando el electrocardiograma, es más positivo.
Ustedes se dan cuenta, el electrodo que está en los pies, ¿no? El vector resultante generalmente es, señala de arriba abajo, Jesús, de arriba abajo, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Como está de arriba abajo, es positivo. Mientras que el electrodo que está en el brazo derecho, ¿no? Ajá, señala acá, ya no es de arriba abajo, está arriba, ¿no? Está arriba y no está de izquierda, no está en la izquierda a la derecha, más bien está a la derecha, ¿no? Entonces, por eso que es un electrodo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el vector resultante del corazón, que es de derecha, que va de arriba abajo, con dirección a la izquierda, o sea, de derecha a izquierda, ¿no? No de izquierda a la derecha, ¿no? Es el vector de despolarización del corazón. Ese que estás mostrando es el vector de despolarización. Los electrodos que uno ponga van a representar la actividad eléctrica, ¿no? De cada electrodo en una imagen planar, si queremos verlo de esa manera. Entonces, cada zona o cada derivación que evaluemos, cuando más se acerque al vector de despolarización del corazón va a ser positivo y cuanto más se aleje va a ser negativo. Siguiente ejercicio. Por ejemplo, la derivación 1, ¿no? La derivación 1. La derivación 1 que va, señalo, del brazo derecho hacia el lado izquierdo. Del brazo derecho al lado izquierdo. Si en el medio, céntrate en el medio, Jesús, con tu cursor, ahí está, el corazón está en el medio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que del punto es donde está Jesús mostrando el corazón, el centro torácico, hacia la izquierda, es positivo, derivación 1. Y de la punta del corazón hacia atrás, hacia el lado es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el vector, señálalo nada más, hacia abajo, Jesús, que no hay, o sea, un poquito más inclinado hacia la izquierda. Eso, muy bien, Jesús. El vector resultante del corazón se acerca más hacia el lado izquierdo y hacia el lado inferior, ¿no? Que al lado derecho, ¿no? Que al lado derecho. ¿Ya? Que al lado derecho. Entonces, siguiente. Mientras que en la derivada 2, por ejemplo. En la derivada 2, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el vector, el vector no cambia. Es donde pones la derivada 2, ¿no? Dice, para registrar la derivación 2 de las extremidades, el terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta en el brazo derecho, ven acá, el electrodo derecho, ¿no? Y el terminal positivo en la pierna izquierda. Por tanto, cuando el brazo derecho es negativo, ¿no? Porque no está en el mismo sentido del vector, ¿no? El de la pierna izquierda va a ser positivo. Positivo. Y eso se representa en el electrocardiograma de esa manera, ¿no? Miren arriba el QRS. QRS arriba. Señora Jesús. Tiene una inflexión positiva hacia arriba, QRS arriba. Y una inflexión negativa hacia abajo. Baja. ¿Listo? Esa es la segunda derivada, ¿no? Que generalmente es la derivación donde evaluamos el ritmo cardíaco, ¿no? Porque ahí podemos ver bien el QRS, ¿no? El QRS. Vuelve al 1, porque nos hemos salteado cómo ver el 1. Ahí está el 1. Miren la representación ya eléctrica, pero de la derivación como tal, ¿no? En el cual el vector resultante, básicamente, se va a representar positivo, ¿no? Ajá, hacia arriba, ¿no? Positivo, porque el vector resultante de la derivación 1, tenemos un electrodo en el brazo derecho y un electrodo en el brazo izquierdo, ¿no? Dice, por tanto, cuando el punto en el brazo derecho se conecta con el tórax, es negativo, ¿no? Respecto al punto en el que se conecta el brazo izquierdo, ¿no? Se registra una reacción positiva. Es decir, por encima de la línea del voltaje del cero del electrocardiograma, cuando ocurre lo contrario, el electrocardiograma registra la señal por debajo de la línea. Más sencillo de entender. Como es plano de derecha a izquierda, ¿no? Como es plano de derecha a izquierda, el vector resultante va a estar siempre con la punta, señalos el vector hacia abajo. El vector hacia abajo va a estar más cercano hacia el electrodo positivo izquierdo. Señala el electrodo positivo izquierdo, Jesús. Esa es su zona, ¿no? El QRS va a ser positivo, ¿no? Mientras que el electrodo, como está plano en ese lado, va a ser cero, ¿no? Señala el otro lado.
tutor. Ahí va a ser cero, ¿no? Totalmente plano. Por eso que la derivación 1 vamos a tener solamente una inflexión positiva hacia arriba y abajo cero, ¿no? Listo, ándate a la 2. En la 2 cambia, porque tenemos un electrodo arriba y otro electrodo abajo, ¿ya? Vuelve a la 1, vuelve a la 1. En la 1 teníamos en el mismo nivel, en el mismo nivel, en el mismo nivel. Como el vector despolarizante del corazón va hacia el lado izquierdo, la inflexión es positiva hacia arriba. Y como está en el mismo plano, ¿cómo se llama? El conector derecho del brazo derecho está en el mismo plano que el izquierdo, se hace cero, ¿no? Y no se representa como inflexión en el electrocardiograma, se hace cero. Listo, o sea, vamos a tener solamente una inflexión positiva. Ahora vuelve a la derivación 2 para que se entienda mejor. La derivación 2 tenemos un electrón en el lado negativo y un electrón en el lado positivo. Ya están en dos planos distintos, un superior y un plano inferior, ¿no? Entonces, el electrón que está en la pierna izquierda, obviamente, como el vector resultante del corazón va hacia la izquierda y se acerca, va a ser positivo. Mientras que el vector que está en el brazo derecho se aleja, va a ser negativo. Va a ser negativo. Por eso vamos a tener en el electrocardiograma dos ondas. En el QRS vamos a tener un QRS positivo, señálalo Jesús, una onda en QRS positivo y una onda en el QRS negativo, abajo. Listo, ¿sí? Vamos a la tercera derivada. La tercera derivada, ¿no? Para la tercera usamos el terminal en el electrodo, en el brazo izquierdo y un electrodo en el brazo, en la pierna izquierda. ¿Ya? Está en el mismo lado. Parecería, ¿no? Que el electrodo del brazo izquierdo tendría que ser positivo, pero no, porque si ustedes se dan cuenta, el vector se aleja, ¿no? Se aleja, va de izquierda a derecha, y el vector normal de graduación va de derecha a izquierda. ¿Listo? El vector normal va de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, el electrodo en el brazo izquierdo es negativo y el electrodo en la pierna izquierda es positivo. ¿Ya? Es positivo, ¿no? Y vamos a tener esa imagen de la derivación 3, que es muy parecido a la 2, pero un poquito más grande, la inflexión negativa es un poco más larga, ¿no? Más hacia abajo. Señálala, Jesús. ¿Ya? Y si juntamos estas tres derivaciones, Jesús, a la mano derecha, vamos a tener el famoso triángulo de Einthoven, ¿no? Triángulo de Einthoven, ¿no? En el cual los electrodos del electrocardiograma unidos a ambos brazos y piernas forman un triángulo, ¿no? Cada par de dos electrones constituye una derivación con un electrodo positivo y otro negativo. En el electrocardiograma se va a registrar a partir de una derivación una por vez, ¿no? ¿No? Y ustedes pueden ver ahí el corazón en el medio y ese famoso triángulo de Einthoven, ¿no? ¿Cuál sería, Jesús, bueno, ahí se puede ver, ¿no? Si vemos el, el vector, la derivada 1, que va del brazo derecho al brazo izquierdo. Señala Jesús. El brazo derecho al brazo izquierdo es el primer vector, ¿no? Del triángulo de vector, la primera derivada. La derivada 2 va del brazo derecho a la pierna izquierda. Pierna izquierda, ¿no? Y el tercero que va del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Ahí están los tres vectores, ¿no? Los tres vectores que tenemos, ¿no? El famoso triángulo de Einthoven. Eso se puede poner a nivel planar, se puede poner y representarse, ¿no? Siguiente. Listo. Entonces, así como también tenemos derivadas bipolares, también tenemos ahorita derivadas precordiales, ¿no? En este caso, las derivadas precordiales se registra poniendo electrodos en la superficie anterior del tórax, directamente sobre el corazón, mientras que las bipolares ya habíamos dicho que se pone ya sea en los brazos o en las piernas, ¿no? Vuelve al anterior, Jesús. Vuelve al anterior para que se... ¿ya? Esas son las derivadas, que son las bipolares. Bipolares porque hay dos polos, ¿no? Uno en el brazo y otro en la pierna. Vuelve al anterior, Jesús. La derivada 2 también es bipolar. Un brazo y una pierna.
derivada uno. Ahí es dos brazos, ¿no? Dos brazos, ¿ya? Por eso es que uno de ellos, el electrodo negativo, generalmente es cero, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a las derivadas precordiales. Las precordiales son, todos se ponen de manera ordenada, mirando al corazón, ¿no? Y se registra la actividad eléctrica de cada una de estas derivadas, ¿no? El electrodo negativo, denominado electrodo indiferente, se conecta a través de las resistencias eléctricas, ¿no? Sobre todo en el brazo derecho, brazo izquierdo y también en la pierna izquierda al mismo tiempo, ¿no? Y se ponen las precordiales en las posiciones que ustedes pueden ver, ¿no? El B1, que es la más derecha de todas las precordiales, ¿no? Va paratraqueal, en el lado paratraqueal derecho, ¿no? Para el lado derecho de la tráquea, para el lado derecho, perdón, a nivel precordial derecho, ¿no? Paratraqueal derecho está bien dicho también, paratraqueal derecho, hacia el lado derecho, ¿no? Mientras que ya las demás se van más bien hacia el lado izquierdo, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces, como hemos dicho inicialmente, miren ustedes el dibujo, señala el esqueleto, Jesús. Listo, ahí está. Ahí está. Miren B1 está en el lado derecho, ¿no? B1 está en el lado derecho. Independientemente si se acuerdan ustedes que es en el cuarto espacio intercostal, en el ángulo esternal derecho, independientemente de la localización, acuérdense que el B1 siempre está en el lado derecho, ¿no? Para el lado derecho este, del tórax, ¿no? Entonces, ese siempre va a mirar al vector de manera diferente o de manera con una inflexión negativa diferente a alguna otra derivada más cercana al vector resultante del corazón. Como por ejemplo, si lo comparamos B1, por ejemplo, con B5 y B6. Señala B5 y B6, Jesús. B5 y B6, ustedes se dan cuenta, está abajo y hacia el lado izquierdo, ¿no? Muy parecido al vector normal de despolarización del corazón. El corazón se despolariza de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Si ustedes pueden dibujar el vector ahí, Jesús, dibujó el vector ahí con tu marcador. Ajá, el vector en ese lado, todas las inflexiones o todos los vectores que puedan captarse en ese sentido van a tener inflexiones generalmente positivas, ¿no? En su QRS, ¿no? Van a tener, digamos, registros positivos. Mientras que B1, que está más hacia el lado derecho, más bien va a tener una inflexión negativa, ¿no? Y ahí lo pueden ver. Si dan cuenta, miren, ahora andate a los ejes. Miren, B1 es una inflexión negativa principalmente, y cuanto más va acercándose a B2, miren, pásate a B2. B2, el QRS se hace un poco más positivo. B3, el QRS se hace un poco más positivo. B4, más positivo. B5, más positivo. Y B6, más positivo, ¿no? Y se entiende por qué. Porque cuando el electrodo se acerca más al vector resultante, va a ser más positivo. Lo raro sería, por ejemplo, encontrar un QRS negativo en B6, por ejemplo, ¿no? Cuando normalmente el QRS es bien positivo en B6. Señálalo, Jesús. Exacto. En B6 tenemos un QRS bien positivo. El QRS es bien positivo, bien alto, ¿no? Se entiende por qué coincide con el vector resultante del corazón, que es de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Justo coincide con eso, casi con la punta del corazón, por eso que el vector es grande y es positivo. Mientras que en el lado izquierdo es todo lo contrario, ¿ya? Siguiente. Ya. Me faltaría solamente ver las derivadas de las extremidades, ¿no? ABR, ABL y ABF. ABR, ¿no? Es en el lado derecho, ¿no? En el brazo derecho. ABL es en el brazo izquierdo y ABF es en la pierna izquierda. No es, ahora es más fácil comprender por qué vamos con ABF, ¿no? Porque ABF se acerca al vector positivo, ¿no? Cuando el terminal positivo está en la pierna izquierda, se va a registrar como positivo. Y miren la imagen electrocardiográfica de ABF, un QRS
¿no? Principalmente más positivo que negativo, ¿no? Miren a BL, por ejemplo, en el lado izquierdo. Miren a BL. Como es muy, muy, muy a la izquierda, ¿no? Es muy, muy a la izquierda, va a ser positivo siempre también. Siempre va a ser positivo. Ahora, si nos vamos hacia el extremo del lado derecho, ABR, al otro lado, hijo. ABR, Jesús, ABR. En ABR, el QRS va a ser negativo, ¿no? El QRS va a ser negativo, porque se aleja del vector resultante. Se aleja del vector resultante. Todo aquel que se aleja del vector resultante es negativo. Es por eso que cuando evaluamos un electrocardiograma, lo principal es determinar si el electrocardiograma está bien tomado. Si el electrocardiograma está bien tomado, vamos a tener que el ABR siempre va a ser negativo. El QRS en ABR siempre va a ser negativo. Señálalo, por favor, Jesús. Para decir que un electrocardiograma está bien tomado, es que ese QRS en ABR tiene que ser negativo. Claro, y ahora sí se entiende. ¿Por qué razón? Porque ese electrodo está en el brazo derecho. ¿No está el electrodo? Pon Jesús en el brazo derecho. Está en el brazo derecho, obviamente va a ser negativo, porque el vector está en el otro lado. Está en el otro lado. Totalmente, ¿no? Está en el otro lado. ¿Listo? Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ya hemos mencionado esto, por ejemplo, miren ABR, principalmente es una onda negativa, y ABL y ABF son un poco más positivas. Ya se explicó por qué. Siguiente. Entonces, el registro de electrocardiograma nos obliga a conocer todos los intervalos, segmentos y ondas que tenemos registradas según en la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Tenemos ondas P, Q, onda S, onda R, ¿no? Intervalos PR, segmento ST y intervalo QT, ¿no? ¿Qué representa cada una de estas ondas, intervalos y segmentos? Todo esto representa la actividad eléctrica del corazón, ¿no? La onda P, señala Jesús, la onda P va a representarnos la despolarización auricular. La onda P representa la despolarización auricular. O sea, es la actividad eléctrica de la aurícula principalmente. El QRS, Jesús señala el QRS, todo el QRS, el Q arriba R y la S, todo ese segmento QRS, lo que representa es la despolarización del ventrículo, ¿no? El segmento ST, ¿no? Y parte de la onda T va a representarnos el periodo de repolarización ventricular. Segmento ST, la repolarización ventricular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas inflexiones que hay en el electrocardiograma representan muy bien por todos los periodos que pasa el potencial de membrana de la célula miocárdica, ¿no? Y nos va a permitir hallar los trastornos eléctricos que pueda tener el sujeto, ¿no? Y en qué periodo se encuentra, ¿no? Esta alteración, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos onda P, QRS, segmento ST y onda T, ¿ya? Intervalo QT también, si queremos medir desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, también se puede encontrar ese intervalo QT, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí están los valores normales, ¿no? Cuando tomamos un electrocardiograma, como yo les he dicho, lo primero que tenemos que verificar, como paso uno, es verificar si está bien tomado. Y para verificar que esté bien tomado, el electrocardiograma tiene que tener unas características principales, que tiene que estar a una velocidad y a un voltaje adecuado, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo que en el papel milimetrado del electrocardiograma, cada cuadradito pequeño es un milisegundo. Acá, señálalo, Jesús. Cada cuadradito pequeño es un milisegundo. Ya, 5 milisegundos, ¿no? Que es un cuadrado grande, representa 0,20 segundos, ¿no? Estamos hablando de segundos, ¿no? Y si nos vamos un poquito más hacia la derecha, Jesús, podemos ver ya los milivoltios acá arriba, en el gráfico, ¿no? Acá al costadito, mano derecha.
Ajá, muy bien, están los milivoltios. En los dos se puede ver el voltaje, ¿no? O sea, por un lado, por abajo, en el lado, ajá, en el horizontal vemos el tiempo y en el lado, en la vertical podemos evaluar los milivoltios, ¿no? Los milivoltios. ¿Ya? Entonces, a ver, siguiente, por favor. Listo, entonces si lo vemos de esta manera, ¿no? En las derivadas bipolares el voltaje del complejo QRS habitualmente es de 1 a 1,5 milivoltios, ¿no? Desde el punto de vista más elevado de la onda R hasta el punto más profundo de la onda S, o sea, en el QRS, el voltaje de la onda P está entre 0,1 a 0,3 milivoltios y el de la onda T hasta 0,2 o 0,3 milivoltios, ¿no? Los voltajes son pequeños en comparación con los potenciales de acción monofásicos de 110 milivoltios que se registran directamente en la membrana del músculo cardíaco, por ejemplo. Son mucho menores, pero son representativos. Siguiente. Ya. Entonces, esta manera ordenada de interpretar eh, el electrocardiograma nos va a servir para identificar las alteraciones fisiológicas que puede tener el paciente. Como ya les he dicho, la onda P, señala Jesús, la onda P representa, ¿ya? Va a representar la actividad eléctrica de la aurícula, ¿no? La actividad eléctrica de la aurícula. Ahí vemos, por ejemplo, cómo se activa el nodo sinusal y su paso hacia el inicio de la estimulación del nodo AB, por ejemplo. O sea, la actividad auricular, la despolarización de la aurícula. Es importante, ¿no? Entender, ¿no? Que cualquier alteración en la onda P nos puede estar diciendo que hay alguna alteración en las fases de actividad o alteración en el potencial de membrana del nodo sinusal, como sucede, por ejemplo, en la fibrilación auricular, en la cual hay varios focos ectópicos que se sobreponen o se interponen o se vuelven más importantes que el mismo nodo sinusal, ¿no? Y ellos van a marcar su propio ritmo, ¿no? Pero es importante entender que la onda P nos da una idea bien clara sobre la despolarización y la actividad eléctrica en la aurícula, ¿no? El QRS hace lo propio en los ventrículos, ¿no? Y los segmentos ST y T en la etapa de repolarización ventricular. Siguiente. Siguiente. No, anteriores, anteriores. Bueno, esos son valores normales de las derivadas. Solo quiero que cuando evalúen el electrocardiograma vean de esta manera. Miren la derivada 1. Mira, Jesús, marca la derivada 1, Jesús. Miren el QRS. El QRS. Señala el QRS, Jesús. Ajá, miren. Miren, ya. Miren ahora la derivada 2. El QRS se vuelve. Ajá. Muy bien. Arriba y abajo tienen la misma onda, casi parecidas. En la derivada 3. ¿Ya? La onda superior es más baja que la inferior, ¿no? En ABR, ya al revés, se vuelve bien negativa la onda, la primera onda del QRS, ¿no? El QRS se vuelve negativo. Vamos a ABL, se vuelve positivo, ¿no? Y también está positivo, pero con una inflexión negativo en ABF. En las precordiales, miren, las precordiales tenemos el QRS en B1 negativo, ¿no? Mientras que en vez de B2 a B6 el complejo QRS comienza a ponerse positivo, ¿no? Entonces, yo quiero que vean esa progresión, porque o sea, la idea de aprender a leer un electrocardiograma no es que se aprendan de memoria este, los complejos como tal, los complejos eléctricos, ¿no? Sino que aprendan por lo menos la progresión, ¿no? Miren la progresión del QRS con respecto a las distintas derivaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, las características normal de la onda P normalmente son casi difíciles de medir, pero sí, lo podemos medir. Generalmente la altura es menor a 0,5 milisegundos, ¿yo? Y la duración es menos de
12 milisegundos, ¿no? Generalmente es positivo en 2, 3 y ABF. Es positivo en la onda P en 2, 3 y ABF. Y siempre va a ser negativa en ABR. En ABR, ¿no? En ABR. Siguiente, por favor. Ya. Ahí están los vectores, ¿no? Si nos damos cuenta, lo primero que se despolariza es el septón interventricular, es lo primero que se despolariza y se dirige el vector de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. El segundo vector es el vector 2, ¿no? Que es el vector de la masa ventricular como tal, ¿no? Y es el de mayor voltaje, en realidad, el vector 2, ¿no? Y se dirige de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, ¿no? Es un vector bien positivo, ¿no? Ese es el vector 2, que representa la onda R, ¿no? Y el tercer vector es el vector de la despolarización de la parte basal del ventrículo derecho, ¿no? Y se dirige generalmente de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y hacia adelante. Aquí están los tres vectores. Por eso es que la onda Q representa la despolarización septal, la onda R representa la despolarización de toda la masa ventricular y la onda S la despolarización de la parte basal y el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, así se representa, digamos, eléctricamente el QRS, ¿no? La onda Q, que es un poco negativa, ¿no? ¿Por qué? Doctor, ¿por qué la onda Q es negativa? Porque se dirige de izquierda a derecha, ¿no? Y hemos dicho que el vector de despolarización del corazón es de derecha a izquierda. Entonces, la onda Q generalmente es negativa, es la inflexión negativa. Mientras que la R generalmente es positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es de mayor voltaje y normalmente ese vector 2, ¿no? Va de derecha a izquierda, ¿no? Y la tercera onda, que es la onda S, también es negativa porque se mueve en sentido distinto al vector resultante de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, viendo así, vamos a encontrar que el QRS es la onda Q negativa. En el QRS vamos a encontrar que la onda positiva es la R, ¿no? Y la segunda onda negativa va a ser la S. Generalmente se maneja de esa manera, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí pueden encontrar características de cada onda, ¿no? Como yo les he dicho que en la onda T, por ejemplo, está producida por los potenciales, está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se van recuperando del estado de despolarización, ¿no? O sea, representan la repolarización ventricular, y ya les dije, ¿no? El segmento ST y la onda T representan generalmente un estado de repolarización ventricular, ¿no? El segmento ST también va a representar la eyección ventricular, ¿no? Y los ventrículos despolarizados, ¿no? Van a comenzar a repolarizarse. Por eso que los trastornos de repolarización lo vamos a ver en los segmentos ST, así como también los defectos de sobrecarga vamos a ver en el segmento ST, ¿no? Porque es la etapa donde hay eyección ventricular, ¿no? Luego, para tener en cuenta también los intervalos PR, por ejemplo, que es el intervalo de tiempo que hay entre la despolarización del nodo, perdón, entre el tiempo que hay entre la despolarización de las aurículas y los ventrículos, ¿no? Que normalmente es de 0.6 segundos, ¿no? Y el complejo QRS es lo que nos representa la masa ventricular o la despolarización de los ventrículos, ¿no? Siguiente. Ya. Esto es importante entender porque en este gráfico vamos a poder visualizar todos los eventos que suceden a nivel cardiovascular, tanto hemodinámicos, electrofisiológicos, y si tienen relación como tal. Si podemos ver, por ejemplo, los fenómenos principales acá en el lado izquierdo, el ciclo cardíaco, miren acá en el lado izquierdo, señalajes, el ciclo cardíaco.
El ciclo cardíaco. Acuérdense que el ciclo cardíaco son 5 fases, en realidad son 5 fases, 2 fases en la sístole y 3 fases en la diástole. Todo va a comenzar con una contracción este, eh, del, de, la, de la aurícula, ¿no? Todo comienza con una contracción de la aurícula.